Saludos y bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente. Tenemos un invitado, el señor Esteban Liendo. El tema de hoy es vida y aborto y damos inicio a esta entrevista. Bienvenido, Esteban, a Washington. Bienvenido a su programa Hablando con el Presidente. Muchas gracias por haberme llamado. Estoy muy contento de estar acá. Comenzamos con la primera pregunta, Esteban. Nos decías que eres director de una ONG que se llama Frente Joven. Por favor, ¿pudieras decir a nuestros televidentes a qué te dedicas exactamente? Bueno, Frente Joven es una organización que se dedica a defender los valores de la vida y la familia en Argentina, porque es un tema que actualmente está siendo muy solicitado. En Argentina en este momento se está debatiendo si se despenaliza o no la ley que tenemos del aborto. Y bueno, se quiere justamente mediante la despenalización lograr lo que sería una legalización de hecho del aborto, permitiendo que mucha gente aborte. Pero como te digo, nuestra ONG Frente Joven es una coalición de muchos jóvenes, somos aproximadamente 1000 en este momento, porque después de muchas marchas que fueron el año, fuimos sumando jóvenes, y bueno, lo que buscamos es ese tipo de cosas, y solo jóvenes. Y entonces lo que buscan es capacitarnos, formarnos, y nos dividimos en 4 grandes grupos. Los de acción política, que son los que se preparan para hablar con políticos, influirlos, ir al Congreso, ver qué están haciendo, planear estrategias. Los de vía pública, que son los que se mueven en la calle en todo tipo de movilizaciones políticas. Esos tienen estrategias para el movimiento en la vía pública. También están los de formación, que se encargan de ir a escuelas, a universidades, a parroquias, a enseñar todo esto que nosotros aprendemos, pero de joven a joven, porque es distinto cuando nos forman a nosotros, que vienen profesionales a capacitarnos a nosotros, pero como jóvenes les hablamos a otros jóvenes. Y por último, comunicación, que ese soy yo, que nos encargamos de presentar lo que es la ONG y mostrar nuestra perspectiva de por qué estamos en contra del aborto en este caso y a favor de la vida. Esteban, ¿cuánto tiempo lleva esta ONG activa? Empezó el año pasado y siendo muy poquitos jóvenes, 100 jóvenes más o menos, y ahora somos alrededor de 1000. Empezó con lo del tema del matrimonio igualitario en Argentina, pero muy disperso. Eran muchas ONG y ahora todas las ONG pro vida nos organizamos para trabajar en conjunto. Comencemos con la entrevista, Esteban. Mi primera pregunta es, ¿qué es el concepto de la vida? Bien, cuando hablamos de vida, nosotros lo que hacemos es pensar qué dice la ciencia acerca de la vida. Y la ciencia claramente dice que la vida empieza desde la concepción. Entonces, si vemos que la ciencia dice que la vida empieza desde la concepción, no podemos hablar de 2 semanas, 12 semanas, 9 meses. La vida, según la ciencia, empieza desde la concepción. Y nos explican por qué. Porque ese embrión, ese feto, ese bebé, o como lo quieran llamar, es independiente genéticamente del padre y sobre todo de la madre. Entonces, se entiende que hay vida en ese embrión que se está gestando. Quizá algunas personas dicen que es en potencia, pero no hay dudas que es una nueva vida. ¿El aborto está bien en la sociedad o no? Es una muy buena pregunta. Cuando vos decís el aborto está bien en la sociedad, yo lo abriría en 2. Y diría, ¿está bien en la sociedad o está bien para la sociedad? Y te voy a responder las 2. Si está bien en la sociedad, yo te diría que moralmente es no solo un delito, porque hoy está todavía penalizado, sino que es matar. Porque si tomamos la concepción de la ciencia, que dice que la vida empieza desde la concepción, entonces estamos matando un ser vivo. Entonces, correcto. Para la sociedad es moralmente malo. De hecho, un genetista, el padre de la genética moderna, Jérôme Lejeune, un francés, afirmaba ese tipo de cosas, que abortar es matar porque es un ser vivo. Entonces estamos hablando de un homicidio y lo peor de todo es que esa persona que estamos matando no puede hablar. Entonces por eso ONGs como nosotros somos los que tenemos la voz por ese tipo de personas que hoy no pueden hablar, pero sin embargo no tienen por qué coartarle la posibilidad de vivir. Y para la sociedad yo me pongo a pensar muchas veces si va a ser bueno o va a ser malo, y pienso por ejemplo en Steve Jobs, pienso en Einstein, pienso en Beethoven, pienso en Mozart. Estas 4 personas que tienen en común que podrían haber sido abortadas y no fueron abortadas. Y fueron de suma influencia para la humanidad. Y la humanidad no se perdió de ese tipo de personas gracias a que no fueron abortadas. Por ejemplo, John Lennon. John Lennon fue adoptado
y fue uno de los músicos más interesantes y más influyentes que tuvimos en el mundo. Y menos mal que no fueron abortados. Pero cada vida es única. Entonces no podemos privar de una vida, no podemos jugar a ser dioses, a ver si damos vida o no, depende a nuestros intereses. Está muy bien que las mujeres elijan sobre su cuerpo, pero ya dijimos que el cuerpo del bebé es otro cuerpo, es otra individualidad, es otra genética. Entonces no podemos decidir por el cuerpo de otras personas, porque es jugar a ser dioses. Esteban, ¿cuál es tu análisis de los problemas de superpoblación? Bien, eso también es muy interesante, porque justamente en Argentina hablamos de población, y Argentina casualmente es el octavo país del mundo más grande, y tenemos 40 millones de habitantes. La misma población que tiene España, la tenemos en un país que es el octavo país más grande del mundo. Entonces, al contrario, tenemos un problema no de sobrepoblación, de subpoblación. Y abortar, o que se legalice el aborto, primero que yo tengo la idea, las abortistas en mi país dicen que legalizar el aborto no va a hacer que haya más abortos. Yo te puedo afirmar de varias maneras, si querés ahora me lo puedes preguntar, de por qué yo creo que el aborto legalizado va a incentivar que se hagan más abortos. Pero justamente que se hagan más abortos, lo único que va a hacer es disminuir o igualar la población y no aumentarla. Y en una economía, si hablamos en términos económicos, tenemos el factor capital, el factor tierra y el factor humano. Si bajamos el factor humano, la productividad del país baja. Entonces, un país con tanta riqueza, con tanta tierra, con tanto lugar, sacarle población no me parece que sea adecuado. No hablamos moralmente, hablamos de lo económico, de lo frío, de lo numérico, utilitaristamente hablando, sacar gente no es bueno. Tú que estás involucrado con la juventud, ¿es una influencia positiva para la niñez y la juventud la tecnología, por ejemplo, los juegos computarizados, el cine que vemos hoy en día, el contenido de la televisión? Bueno, es un lindo debate porque, como toda herramienta que tenemos, puede ser usada para bien o con un mal uso puede ser usada para fines terribles. Pero si me lo referís a la niñez, hay que entender que todos tenemos libertad, pero a la niñez hay que acompañarla. Si nosotros le damos una computadora a un nene sin ningún tipo de protección, ese nene en la computadora puede hacer 1000 cosas. Puede aprender matemática o puede entrar a internet a cosas que no son adecuadas para él. Entonces, seguro que la tecnología es buena, seguro que va a ayudar, seguro que puede servir, instruir, pero en buenas manos y bien controlada. Estuvo con nosotros Esteban Liendo con este tema, vida y aborto. Esteban, gracias por compartir con nosotros este momento y sobre todo un tema muy importante en el mundo. Muchas gracias. Gracias.